Escuchen, ya no me permiten ir a Costco sin supervisión. Mi esposa, ella oficialmente me ha revocado los privilegios. Esto fue lo que pasó. El otro día iba manejando de regreso a casa. Casey llamó y dijo, oye, ¿puedes comprar unos huevos y un poco de leche? Solamente leche y huevos. Eso es fácil. Tan fácil que no lo anoté, lo cual en retrospectiva fue mi primer error. En ese momento estaba pasando por un Costco, así que solo le dije, oye, voy a entrar rapidito. Estaré en casa en 15 minutos. 3 horas después todavía seguía ahí. ¿Sabían que en Costco ponen la leche y los huevos al fondo? Más allá de la persona que da muestras de salmón, del pasillo con kayaks y generadores y de la cafetería. Obviamente, compré el perro caliente y refresco por $1.50. No hacerlo sería mala administración. ¿No es cierto? En mi recorrido descubrí cosas que ni siquiera sabía que existían, pero que de alguna manera siempre he necesitado en mi vida. Salí de ahí con una parrilla nueva y una caja de bolitas de queso tamaño industrial, entre otras cosas. Llego a la caja y son $500. Y pienso, ¿cuándo subieron tanto la leche y los huevos? Llego a casa, me siento orgulloso de mí mismo. Le estoy mostrando a Casey todo lo que encontré. Ella me miró confundida y dijo, Zach, ¿dónde están la leche y los huevos? Ese día mi esposa me quitó los privilegios de Costco. Literalmente me quitó la tarjeta, amigos. Y no me la quiere devolver. Y nos reímos, pero ¿saben qué descubrí? Lo que es cierto sobre las listas de compras es aún más cierto sobre nuestras vidas espirituales. No sé ustedes, pero para mí es sorprendentemente fácil olvidar las maneras en que Dios se ha manifestado en mi vida. Sé que Él ha estado ahí en el pasado. Sé que ha respondido mis oraciones. Sé que me ha sostenido en temporadas que no podría haber superado por mí mismo. Sé que ha hecho milagros por mí. Y aún así, cuando estoy estresado, cuando estoy esperando, cuando me enfrento a lo que viene, me resulta tan fácil olvidar. Creo que Dios sabe esto de nosotros. Y por eso nos dio Josué capítulo 4. Y creo que hoy Dios quiere hablarnos. Creo que quiere recordarnos que debemos recordar. De eso se trata Josué 4. Así que pueden ponerse de pie, todos en la sala, todos en línea, en nuestros campus. Pongámonos de pie para la lectura de las Escrituras juntos. Esto es lo que dice Josué capítulo 4. Cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor dijo a Josué, escoge a 12 hombres de entre el pueblo, uno de cada tribu, y diles que tomen 12 piedras del centro del Jordán, del lugar mismo donde están de pie los sacerdotes. Cárguenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde acampen esta noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había designado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo, crucen delante del arca del Señor su Dios hasta el centro del Jordán. Cada uno de ustedes tomará una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los israelitas, para que esto sirva como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les responderán, las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor. Cuando el arca cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas. Estas piedras son un memorial para el pueblo de Israel para siempre. Permítanme orar por nosotros. Jesús, venimos ante ti, agradecidos. Gracias por quien eres y por los milagros que ya has hecho en nuestras vidas. Algunos grandes, otros silenciosos y otros que ni reconocimos en el momento. Siendo honestos, a veces es fácil olvidar. La vida avanza rápido, el estrés se infiltra y perdemos de vista lo fielmente que nos ha sostenido Dios. Así que al desempacar la historia antigua de tu pueblo, ¿podría este día servir como un recordatorio de tu fidelidad, Señor? Haz que nos detengamos. Silencia el ruido alrededor y dentro de nosotros. Abre nuestros corazones y moldéanos a través de lo que escuchamos. Háblanos ahora, Jesús. Te escuchamos. Y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden tomar asiento. Si nos han acompañado estas semanas, estamos recorriendo el libro de Josué del Antiguo Testamento. Hasta este punto, la nación de Israel es nueva y honestamente bastante frágil. Su líder, Moisés, ha fallecido recientemente y ahora su siervo Josué lleva sobre sus hombros el peso de guiar al pueblo de Dios. Han estado vagando durante 40 años por el desierto y la tierra árida entre la promesa y su cumplimiento, confiando en que Dios algún día los llevaría a la tierra prometida. Pero todavía no están viviendo esa realidad.
Y ahora, bajo el liderazgo de Josué, finalmente han llegado a la frontera de esa promesa. Pero hay un solo problema. El enorme río Jordán se interpone entre la promesa de Dios y el pueblo de Dios, y no tienen absolutamente ninguna manera de cruzarlo. Es en ese momento cuando presenciamos uno de los milagros más increíbles de toda la Escritura. Dios les dice a los sacerdotes que den un paso dentro del agua, llevando el arca, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, yendo delante de ellos. Y literalmente cuando sus pies tocaron la orilla, las aguas se abrieron. Se estima que alrededor de 2,5 millones de personas cruzaron en seco. Es un momento increíble. Y solo imagínalo, después de 40 años, el pueblo ha llegado a la tierra que fluye leche y miel. Y lo que quiero que hagamos aquí, en este momento, es simplemente hacer una pausa y ponernos en su lugar por un segundo. Imagínalo, 40 años sin un hogar, 40 años acampando, 40 años deambulando, 40 años comiendo lo mismo todos los días. ¿Saben ustedes qué es el maná? Nadie lo sabe, ni siquiera el pueblo de Dios lo sabía. La palabra maná literalmente significa ¿qué es esto? Y si mi hija de 4 años me ha enseñado algo sobre la comida, es eso. Si tienes que preguntar qué es, probablemente no sea tan bueno. Cada vez que le doy algo nuevo, lo primero que pregunta es ¿qué es esto? Y no importa lo que le diga, podría ser un helado con todos los acompañamientos. Lo que inmediatamente sale de su boca es no me gusta. Ahora, imagina 40 años de eso. Pero gracias al milagro de Dios, por fin estás en casa. La leche y la miel te llaman por tu nombre como muestras gratis en Costco. Como el perro caliente con refresco de $1 con 50 centavos también te está llamando. Pero seamos honestos, eso no es kosher. Así que Israel queda fuera de esa opción. Pero entiendes la idea, estás en la tierra prometida. Por primera vez estás parado al otro lado del Jordán y estás listo para disfrutarlo todo. Y si fuera yo, estaría corriendo por ahí buscando la miel. Pero es justo en ese momento cuando Dios hace algo inesperado. Él hace que su pueblo se detenga. Los obliga a detenerse y a recordar. ¿Sabes por qué? Es porque el milagro de Dios no se trataba de hacer que Israel estuviera cómodo. Se trataba de prepararlos para su llamado. Puedo compartirles un principio bíblico rápidamente. Cada vez que Dios da un milagro, viene acompañado de una misión. Una y otra vez en las Escrituras, cuando Dios da un milagro, viene acompañado de una misión. Se los voy a demostrar. Moisés, ante la zarza ardiente, escucha a Dios, quien le ordena decir al faraón, deja ir a mi pueblo. Jonás es salvado del pez. Es un milagro. Y luego es enviado directamente a Nínive a predicar. Esa es la misión. Abraham recibe un hijo en su vejez y luego será padre de muchas naciones. Daniel es salvado de la boca de los leones y promovido para influir al rey de Babilonia. Los discípulos echaron sus redes al otro lado del bote. Capturan más peces que nunca antes. Y luego Jesús dice, yo los haré pescadores de hombres. En Pentecostés, en Hechos 2, el Espíritu es derramado. ¡Milagro! Jesús dice, serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Misión. ¿Lo captas? Los milagros de Dios no son solo para tu comodidad, son para tu llamado. Así que escucha, cuando Dios se mueve en tu vida, nunca es solo para ti. No, Él está llamando algo de tu interior. Y no sé cuál es tu milagro, quizás sea en Jesús, que por primera vez en tu vida experimentaste un perdón que levantó años de vergüenza. ¿Puedo decirte que Él te invita hoy a dar esa misma gracia a quien no la merece? Quizás llegaste a Liquid y finalmente encontraste a tu gente después de sentirte solo por tantos años. Eso es un milagro. Dios tiene una misión para ti ahora. Estás llamado a ayudar a que otros también encuentren sentido de pertenencia. Tal vez conseguiste esa casa por la que oraste. Sabemos que eso es un milagro, ¿verdad? Pero escucha, Jesús no te la dio para que simplemente la llenes de cosas. Él te está invitando a usarla para la hospitalidad, para las personas, para la comunidad. Conseguiste el trabajo deseado tras meses de rechazo. Dios no te bendijo solo para mejorar tu estilo de vida. Él te llama a la generosidad y la integridad justo donde estás. ¿Escuchas lo que te digo? Dios no hace estos milagros solo para que tu vida sea más fácil. Él los hace para avanzar su reino. Así que lo diré de nuevo. Cuando Dios da un milagro, viene acompañado de una misión. Y eso es lo que vamos a ver que sucede en Josué 4. El milagro ya ha ocurrido. El pueblo cruzó el Jordán y ahora Dios tiene una misión para ellos.
Vamos a retomar en el versículo 1. Esto es lo que dice Josué capítulo 4. Cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escoge a 12 hombres de entre el pueblo, uno de cada tribu. Y diles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, del lugar mismo donde están de pie los sacerdotes. Cárguenlas con ustedes y deposítenlas donde acampen esa noche. Así que escuchen, ellos cruzan el Jordán, llegan a su milagro. Y la misión que Dios tiene para ellos es apilar unas piedras y construir un memorial. Y esto me resulta un poco extraño. Estaba tratando de imaginar cuál sería el equivalente moderno de cruzar hacia la tierra prometida. Y lo más semejante que se me ocurre a una tierra que fluye leche y miel es la Florida. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Aquí mismo sigue esto conmigo. Afuera en Jersey hace como 20 grados bajo cero. Nunca en mi vida he tenido tanto frío. Alguien ayúdeme. Nuestra iglesia ha estado cerrada por la nieve 2 fines de semana seguidos, pero Florida ha decidido que no va a participar en el invierno, sin mencionar el mejor clima. Hay una parte particular de Florida que especialmente fluye con la leche y la miel. Y casualmente piernas de pavo, churros y helados en forma de Mickey en el nombre de Jesús. Se llama Disney World, y así es como siempre sucede con mi familia. Cada vez que escapamos del polo, llegamos a Orlando, escaneamos nuestros boletos, pasamos por esas puertas blancas como perlas, cruzamos el Jordán hacia la tierra prometida. Literalmente puedo ver la fila de las piernas de pavo. Me está llamando. Corremos a toda prisa para ganarle a los madrugadores. Y es entonces cuando mamá detiene todo y dice: espera, para. Necesitamos tomarnos una foto frente al castillo. Tenemos que recordar este momento. Y para mis hijos es cuando comienza el llanto y el crujir de dientes. Y creo que ese es exactamente el tipo de misión que Dios le está dando a su pueblo aquí en Josué. Él dice que antes de dar otro paso adelante es necesario detenerse. Y necesitas recordar por dónde has estado antes de salir corriendo a tomar la tierra, antes de seguir viviendo tu vida, antes de dar un paso más. Tienes que detenerte y recordar lo que Dios ya ha hecho. Este momento es demasiado importante como para ser olvidado. Y creo que algunos de nosotros en este lugar necesitamos escuchar ese mensaje hoy. Si estás aquí y estás atravesando algo difícil en este momento, tal vez sea un diagnóstico, una conversación que has evitado, o una temporada pesada antes de dar otro paso. Déjame recordarte, mirar atrás y ver lo que Dios ya ha hecho, los momentos en los que Dios ya te ha sostenido. Has cruzado terreno difícil antes y no lo hiciste solo, y tampoco tendrás que hacerlo esta vez. Algunos de nosotros en esta sala estamos en una encrucijada en nuestras vidas, tratando de decidir qué sigue. Tal vez sea un cambio de trabajo, una nueva mudanza, una relación, una nueva temporada. Antes de apresurarte a resolverlo todo por tu cuenta, es mejor que hagas una pausa y recuerdes lo que Dios ya ha hecho. Porque a veces la dirección más clara hacia adelante viene de recordar dónde Dios ya ha sido fiel. Y algunos de ustedes están entrando en una temporada que no eligieron. Una puerta que se cerró, un plan que se desmoronó, una relación que terminó, un futuro que no se parece a lo que imaginabas. Y antes de asumir que Dios te ha abandonado, solo quiero que te detengas y recuerdes los momentos en los que Él ya te ha sostenido. Varios vivimos una temporada de bendición ahora. Todo va bien, hay estabilidad. La presión se levantó, la oración fue respondida. Y si ese eres tú, nos alegramos mucho por ti en este momento. Pero antes de que pienses que lo lograste por tu cuenta, detente. Haz una pausa. Recuerda quién te sostuvo en la temporada anterior a esta. ¿Estás captando lo que te digo? Dios nos está diciendo que la memoria es la misión. Mirar hacia atrás es la manera en que aprendemos a avanzar. Incluso podrías decirlo así: nuestro impulso hacia adelante comienza con recordar fielmente. Y eso no es solo un mensaje para el antiguo Israel en la orilla del Jordán. Ese es un mensaje para la Nueva Jersey moderna, en la orilla del Hudson. Permíteme mostrarte por qué es tan importante hacer una pausa y recordar. Josué 4 no nos hace sentarnos a adivinar su significado. Seguimos leyendo el pasaje. Él nos lo dirá justo aquí. Dice que Josué reunió a los 12 hombres que había designado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo: vayan delante del arca del Señor, su Dios, hacia el medio del Jordán. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel, para que sirva como señal entre ustedes. Aquí es donde viene, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras. Esto es lo que van a hacer.
Les van a contar que el cauce del Jordán se detuvo ante el arca del pacto del Señor. Cuando cruzó el Jordán, las aguas del Jordán se detuvieron, y estas piedras serán un memorial para el pueblo de Israel para siempre. Creo que al leer ese pasaje, un poco se puede perder en la traducción. Y miren, en Estados Unidos vivimos en algo llamado una cultura escrita. Si algo es importante, lo escribimos. Leche, huevos, listo. En nuestro mundo, preservamos lo que más importa, con monumentos, placas y libros de texto. Escribimos todo, pero el antiguo Israel era exactamente lo opuesto. Verán, ellos eran una cultura oral. Y en una cultura oral, la información se transmite de generación en generación a través de historias. Un gran ejemplo de esto es cuando Casey y yo empezamos a salir y la llevé al Smithsonian en DC. Y mientras caminábamos por el museo fue cuando aprendí algo importante sobre la vida, que hay dos tipos de personas en el mundo. Están las personas que leen las placas de cada exhibición. ¿Dónde están todos mis lectores de placas? Y luego están los animales. Ni siquiera voy a hacer que levanten la mano. Ustedes saben quiénes son. Ustedes caminan y simplemente miran todo. Aparentemente mi esposa es una de ustedes. Así que estamos en el Smithsonian. Y lo que realmente me sorprendió fue esto. Yo termino de leer toda la placa y luego ella se acerca y me dice, ¿y qué dice? Como si de alguna manera fuera más eficiente que yo lo lea, lo procese y luego se lo explique, en lugar de que ella simplemente lo lea por sí misma. Y justo ahí, sin darnos cuenta, estamos representando la diferencia entre estos dos mundos, la cultura escrita y la cultura oral. En Estados Unidos preservamos lo que importa con palabras en placas. En el antiguo Israel, ellos preservaban lo más importante a través de historias. Y esto tiene mucho sentido porque en el antiguo cercano Oriente, los textos escritos eran increíblemente raros, eran increíblemente costosos. Comunidades enteras podían tener solo un rollo de un capítulo de un libro de las Escrituras. Y la mayoría de las personas en ese tiempo no sabía leer, así que Dios les diseñó un sistema completamente diferente. Les dijo que apilaran piedras a lo largo de los caminos por donde caminaban cerca de los campamentos donde acampaban, donde no se podía evitar verlos, para que cuando las familias pasaran y los niños inevitablemente preguntaran, ¿qué es eso? Eso provocaría una historia. Eso es lo que está sucediendo en nuestro pasaje. Es un dispositivo de memoria. Y una de las formas en que esto funciona es que solo son piedras hasta que alguien llega y cuenta la historia. Y piensa en lo hermoso que es eso. Dios le confió la historia de su salvación, no a las tablas de piedra en una pared, sino a los padres alrededor de una mesa, a las conversaciones en el camino, a los momentos cotidianos. Si eres padre o madre en este lugar, quiero que prestes atención por un momento. ¿Puedo decirte algo? Lo más importante que jamás harás por tu hijo no es proporcionarle el mejor horario, la mejor educación académica, ni las mejores oportunidades. Lo más importante que puedes hacer es contarles las historias de la bondad de Dios. Y no me refiero solo a las historias de la escuela dominical que escuchaste cuando eras niño. Cuéntales esas. Pero también necesitas contarles sobre momentos reales de tu vida en los que Dios se hizo presente para ti. Cuando Dios te sostuvo, te perdonó, cuando proveyó y te sanó. Cuando Él te encontró cuando creías que no podrías sobrevivir solo. ¿Escuchan esto, padres? Disney no tiene el derecho de discipular a tus hijos. Tú tienes ese derecho. Instagram no puede formar su identidad. Las redes no tienen derecho a formar sus valores. Ese derecho lo tienes tú. Dios no confió su historia a plataformas ni a programas. Se la confió a los padres. Y lo más poderoso que puedes darles a tus hijos es contarles lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque cuando cuentas esa historia, no solo estás transmitiendo información, literalmente estás moldeando su fe. Podrías decirlo de esta manera: la fe de la próxima generación se forma cuando recordamos la fidelidad de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo aquí en Josué 4. Él está ordenando a su pueblo que se hagan narradores de historias. Esa es la misión. Y esto es lo que es tan poderoso. Dios no hizo esto solo una vez. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo que construya monumentos donde quiera que vayan, en los postes de las puertas, en los campos de batalla y a lo largo de las rutas de viaje. Montones de piedras están esparcidos por todo Israel. La tierra prometida en sí misma es un mapa viviente de la fidelidad de Dios. De hecho, solo en el libro de Josué, ¿sabías esto? En 7 ocasiones diferentes, la gente erige monumentos de piedra 7 veces.
Estas cosas están en todas partes en Israel y en todas las Escrituras. Y aún hoy, si vas allí, algunos siguen en pie. Hace unos años, Casey y yo viajamos a Israel en una gira. Aquí estamos nosotros. Qué cara de bebé, Zach. Así que tal vez no hayan pasado unos pocos años. Quizás fue hace una década. Nuestro guía turístico era un israelí llamado Ronan y había vivido allí toda su vida. Conocía la tierra perfectamente, pero empezó el viaje de forma extraña. Antes de partir nos sentó y nos leyó Deuteronomio. Este pasaje es Dios instruyendo a los padres a transmitir la fe a sus hijos. Esto fue lo que Ronan nos leyó. Él dijo, y grábales en el corazón a tus hijos las historias y las cosas de Dios. Habla sobre las cosas de Dios cuando te sientes en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y Ronan levantó la vista después de leernos ese pasaje y dijo que Dios diseñó estos memoriales por todo Israel como herramientas de discipulado. Así que eso es lo que haremos en este viaje. Caminaremos por toda la tierra contando la historia de lo que Dios ha hecho. Al oírlo, pensé que eso suena realmente genial. Como que íbamos a caminar la tierra de manera metafórica. Pero resulta que Ronan no es una persona de metáforas, porque literalmente caminamos y luego caminamos aún más. Aprendí rápido que puedes estar fuera de forma para caminar. No sabía que era posible, pero lo es. Nunca olvidaré el primer sitio que visitamos. Ronan se detuvo y señaló lo que parecía ser un montón aleatorio de piedras. Él dijo, ¿ves esas piedras? Y pensé, sí, esas son grandes piedras, unas rocas de primer nivel increíbles. Pero entonces hizo algo especial. Ronan nos reunió diciendo, aquí el Jordán se detuvo ante el arca de la alianza, aquí el pueblo de Dios cruzó a la tierra prometida. Parecía imposible, pero Dios abre caminos. Y ahora esas piedras ya no eran aleatorias, eran un memorial. Un recordatorio porque alguien en el camino se detuvo a contar la historia. ¿Estás entendiendo cómo funciona? En este viaje caminábamos hacia otro montón de piedras. Para mí eran azarosas hasta que Ronan les dio significado. Aquí cayeron los muros de Jericó, probando que Dios es victorioso. Donde Elías llamó fuego del cielo, probando que Dios supera a todo enemigo. Esta es la cueva del refugio de David, donde Dios lo halló tiernamente en su oscuridad. Aquí es donde una vez estuvo el templo, mostrando que Dios siempre ha querido vivir entre su pueblo. Ronan no estaba leyendo fechas, no estaba dando una conferencia sobre teología. Estaba contando historias que aprendió caminando por estos mismos caminos con su padre, historias transmitidas de generación en generación, historias que podía rastrear hasta su propio antepasado, el rey David. Sin embargo, mi momento favorito del viaje fue cuando Ronan nos llevó a un pequeño arroyo. Allí más o menos entendí lo que él estaba haciendo. Así que pregunté, ¿qué significa esto? Y Ronan dijo, aquí David recogió las piedras para derrotar a Goliat, demostrando que en las manos de Dios hasta una pequeña piedra puede ser un instrumento de victoria. Ese momento me conmovió tanto que me llevé 5 piedras de ese arroyo. No me juzguen. Sí, robé piedras de Israel, no se lo digan a nadie, las traje conmigo hoy. En casa estas piedras normalmente están sobre mi escritorio. Y sinceramente, si no supieras la historia, pensarías, probablemente solo son parte de la colección de piedras de mi hijo que no para de crecer, porque son solo piedras por sí solas. Por sí mismas no significan mucho, solo cobran significado cuando alguien se detiene a contar la historia de lo que Dios hizo. Así, en mi escritorio, cada vez que las veo, recuerdo mi misión divina, no solo para recordar su bondad, sino para contar su historia. Cuando cada uno de ustedes entró en la sala hoy, a cada uno se le entregó una piedra igual que esta. Esto es lo especial. Cada una de las piedras que tienen en sus manos fue traída directamente del río Jordán para llevar a casa. No, solo estoy bromeando. Las conseguimos en Costco. Les dije, ahí venden de todo, son solo piedras comunes. Porque eres tú. Como pueblo de Dios, ustedes les dan significado y propósito al contar la historia. Así que quería darles la oportunidad de practicar lo que Dios mostró a los israelitas en Josué 4.
Así que, si pueden, tomen esa piedra en su mano ahora mismo. Y mientras hacen eso, quiero que hagan esto. Quiero que le asocies un recuerdo. El pueblo de Israel tomó 12 piedras del río Jordán para recordar el milagro que Dios hizo. Mi pregunta es, ¿cuál es ese milagro en tu propia vida? ¿Cuál es ese momento en el que sabes que Dios se hizo presente para ti? ¿Fue una oración respondida o un momento en que Dios apareció para ti de forma inesperada? ¿Cuál es el recuerdo para ti? ¿Dónde has visto a Dios obrar en tu vida? Y ahora, esto es lo importante. Quiero que le des a ese momento una sola palabra, no un párrafo, no una explicación, solo una palabra. Para mí una de esas palabras sería embarazo. Casey y yo enfrentamos infertilidad y pérdidas por años. Oramos y esperamos con fe. Entonces Dios respondió. Y cada día recuerdo que mis hijos son un regalo. Otra palabra para mí sería amigos. En mis primeros años 20 andaba aislado. Deprimido y solo, en esa temporada Dios se hizo presente. Él envió personas a mi vida para que supiera que no estaba solo. Esas son mis palabras. ¿Qué palabra describe tu momento? Quizás sea un trabajo que Dios te dio. Quizás es un diagnóstico del que Dios te sanó. Quizás es libertad de la ansiedad o la adicción. Quizás eres nuevo en la fe y aún no estás seguro. Si eres tú, nos alegra que estés aquí. Es un buen lugar para empezar. ¿Por qué cosa estás agradecido? Santiago, escritor del Nuevo Testamento, dice que todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Lo que agradeces es don de Dios, así que esto es lo que haremos. Elige una palabra. Tómate 15 segundos y reflexiona mientras sostienes esa piedra. Ahora que todos tienen su palabra, aquí está la clave. Quiero que recuerdes que ese milagro no fue solo para ti. Cuando Dios da un milagro, viene acompañado de una misión. Así que Dios no te lo dio para que se quedara en silencio en tu estante como un recuerdo. Te lo dio para compartir esa historia. Así que en un momento haremos eso mismo. Gírate hacia la persona que tienes al lado. No necesitas compartir de más. No tienes que explicarlo todo. Solo diles tu palabra. Muéstrales tu piedra. Diles tu palabra. Adelante, toma 15 segundos y hazlo. Si estás en línea, puedes escribir tu palabra en el chat ahora mismo. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? El poder no está solo en conocer la historia, sino en compartirla. Esto es lo que dice la Escritura. Esto está sucediendo ahora mismo. Esto es Apocalipsis 12:11. Esto es lo que escribe Juan. Dice que ellos vencieron al enemigo. La iglesia venció a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, su historia. Lo que eso significa es que cuando tu historia sobre la bondad de Dios se une a lo que Jesús hizo en la cruz, el enemigo, Satanás, pierde su control. La vergüenza no tiene la última palabra. El miedo no gana. Las puertas del infierno no pueden resistirte. ¿Están conmigo en esto? En las manos de nuestro Dios, tu historia, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca, puede convertirse en un instrumento de victoria. Así que vamos a hacer esto una vez más. Vamos a compartir nuestras historias una vez más. Pero esta vez vas a voltear hacia tu otro vecino. Sí, con ese que te cae un poquito menos bien. Y esta vez te voy a dar 60 segundos. Y esto es lo que vas a hacer. Vas a mostrarle tu piedra, vas a decirle tu palabra. Y luego le vas a dar un resumen de tu historia en 2 oraciones. No hace falta compartir cada detalle íntimo de ti. No le cuentes toda la historia de tu familia. Solo 2 oraciones rápidas de lo que Dios ha hecho por ti. Bien, háganlo. Si nos acompañas en línea, también queremos saber de ti. Escribe tus 2 oraciones en el chat ahora mismo. Te vamos a dar un par de minutos para hacerlo.
Si aún no lo has hecho, tómate un momento. Permite que otros compartan para que todos puedan escuchar y participar. Deja que la otra persona tenga su turno de hablar también. Liquid, ¿podemos celebrar a un Dios de milagros, un Dios que se manifiesta? ¿Te das cuenta que cuando el propio pueblo elegido de Dios cuenta la sagrada historia de Dios, la oscuridad pierde terreno? Tu milagro no es solo para tu consuelo, es parte de tu llamado. Así que esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te lleves esta piedra a casa. Quiero que la pongas en un lugar visible, tal vez en tu escritorio, en tu auto, junto a tu cama, en algún lugar donde alguien eventualmente te pregunte, oye, ¿qué significa esto? Y cuando pregunten sabrás exactamente qué decir, porque sin tu historia eso es solo una piedra. Pero cuando el pueblo de Dios lo hace parte de su vida, se convierte en un memorial. Ahora quiero orar por nosotros. Jesús, gracias por los milagros en nuestra vida. Oramos para recordar que vienen con una misión, que nos llamas a compartir las historias de tu bondad de generación en generación. Que no termine con nosotros. Cuando nuestros hijos, la próxima generación o amigos y vecinos pregunten, oye, ¿cuál es el significado de todas estas cosas buenas que tienes aquí? Que podamos darles la respuesta de que tú has salvado o has intervenido o has cambiado nuestra vida, y así estaremos contando tu historia. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.